lo que se prevé es un, si no inminente, cercano contraataque ucraniano contra las posiciones defensivas edificadas por el ejército ruso en territorio ucraniano ocupado, desde 2014 en algunos casos, desde el inicio de la actual guerra en otros. Y vamos a ver distintos temas vinculados a la contraofensiva ucraniana, pero lo que iba a ver hoy era el tema del debate en torno a qué probabilidad de éxito en el plano militar tiene esta contraofensiva. Básicamente hay posiciones encontradas. Los escépticos hacen notar ciertos hechos para decir que probablemente Ucrania no logra recuperar una proporción significativa de territorios bajo ocupación rusa. La primera razón es que la ofensiva exitosa llevada a cabo en septiembre del año pasado por fuerzas ucranianas, si bien recuperó territorio, ni siquiera recuperó la mayor parte del territorio que Ucrania perdió en 2022, hacia el inicio de la guerra. No hablemos ya del territorio que perdió en 2014, que sigue en manos de fuerzas rusas. Y añadirían que no solo el ataque o el contraataque de septiembre pasado no tuvo un éxito superlativo, sino uno bastante limitado, sino que además eso fue un contexto en donde no existían las defensas fortificadas que Rusia ha construido a lo largo de un frente de 800 kilómetros en el territorio que ocupa en Ucrania. Ahora, además de esas fortificaciones, repito, de 800 kilómetros con 3 líneas de defensa, las cuales incluyen conos de hormigón, trincheras, fosos antitanque, campos minados, líneas de defensa que a veces ocupan kilómetros dentro del territorio ocupado por Rusia. Además de eso, en septiembre del 2022, después del contraataque ucraniano, se llevó a cabo una movilización de 300.000 efectivos adicionales a los cerca de 200.000 que se movilizaron inicialmente hacia el inicio de la guerra, y desde entonces, en abril de este año, empezó el proceso para movilizar a 147.000 soldados adicionales. O sea, Rusia tiene defensas mucho más amplias y mejor fortificadas que cuando se produjo la primera contraofensiva ucraniana, y tiene más soldados disponibles para defender esas posiciones. Además, se dice, para vencer este tipo de defensas profundas contra un ejército que además de esas defensas posee reservistas, se requiere operaciones conjuntas, es decir, las distintas fuerzas del ejército ucraniano o de las Fuerzas Armadas, los distintos componentes de las Fuerzas Armadas ucranianas tienen que actuar en forma conjunta y coordinada, ¿no? Y que Ucrania no tiene mayor experiencia en este tipo de operaciones conjuntas que requieren una gran sincronización, porque, por ejemplo, no se puede, una vez quebrada la línea del frente, suponiendo que Ucrania consiga hacerlo, no se debe avanzar ni muy temprano cuando todavía existen defensas disponibles en líneas ulteriores, ni avanzar demasiado tarde cuando ya hayan llegado eh, el, las fuerzas de reserva para reforzar las posiciones en donde se habría quebrado la línea del frente. Ucrania hasta ahora fundamentalmente ha llevado a cabo operaciones secuenciales, igual que Rusia, habría que decir, pero no es Rusia el que está atacando, por eso es lo más importante respecto a Ucrania. ¿Qué quiero decir con operaciones secuenciales? Primero hay bombardeos, fundamentalmente de artillería, y luego de que la artillería reduce la capacidad defensiva del rival, recién hay un avance de infantería y mecanizado. Pero repito, aquí no va a necesitarse para poder sortear estas defensas una acción secuencial, sino una acción conjunta. Deben actuar simultáneamente artillería, infantería, blindados, defensas antiaéreas, fuerza aérea, etcétera.
de manera perfectamente sincronizada, y aunque Ucrania se ha entrenado para eso, no lo ha llevado a cabo en la práctica aún. Además, digamos, quienes sostienen este tipo de posiciones alegan que sin una superioridad numérica sobre el defensor de 3-1, que es lo que la doctrina militar sugiere como superioridad suficiente para sortear posiciones defensivas, sin una superioridad numérica de 3-1 con la que no cuenta Ucrania, eh, el avance va a ser lento y costoso, y eso lo demostraría un siglo de investigaciones sobre operaciones de este tipo. Por ejemplo, sí hay opciones para lidiar con el tipo de defensas que he descrito. En la primera guerra del Golfo, las trincheras fortificadas del ejército iraquí fueron destruidas por la amplia superioridad aérea con que contaban las fuerzas dirigidas por Estados Unidos, pero ese es un punto en contra de Ucrania. Ucrania no tiene superioridad aérea respecto a Rusia. Quienes tienen una visión más optimista de lo que, bueno, desde una perspectiva ucraniana, obviamente, de lo que podría pasar con el contraataque de Ucrania, dirían que lo que haría una diferencia fundamental en esta contraofensiva es la mejor calidad del armamento con el que va a contar Ucrania en esta ocasión. Sobre todo armamento con mayor alcance y precisión. Por ejemplo, cuando llegaron los aviones, perdón, las baterías HIMAR, baterías montadas en un vehículo motorizado que lanzan una cantidad significativa de cohetes en muy breve tiempo antes de desplazarse para no ser identificados como un blanco al cual contraatacar. Estas baterías en la primera ofensiva tuvieron un efecto significativo porque se utilizaron para atacar los centros de comando y control y de abastecimiento logístico que estaban detrás de las líneas del frente. Pero claro, los HIMAR tienen 80 kilómetros de alcance. Entonces lo que Rusia hizo fue colocar sus centros de comando, control y de abastecimiento logístico a más de 80 kilómetros de la línea del frente. Pero ahora, y además Rusia aprendió a cómo interceptar con relativa eficacia los misiles lanzados desde un HIMAR, pero ahora Ucrania tiene misiles que en principio serían más difíciles de interceptar por su velocidad y además misiles con más alcance. Los HIMAR tenían, dije, 80 o tienen 80 kilómetros de alcance. Estos misiles, sobre todo provistos por el Reino Unido, tienen un alcance de 250 kilómetros y el armamento occidental en general tiene mucho mayor grado de precisión que el armamento ruso. Entonces, esa diferencia en tecnología puede hacer la diferencia en el campo de batalla, además de la presunción de que siendo entrenados por las mejores fuerzas de combate del mundo, las de la OTAN, por lo menos en un plano convencional, uno, y dos, dado que las tropas ucranianas han demostrado en el pasado que ese entrenamiento es puesto en la práctica con relativa eficacia en el campo de batalla, además de tener armamento con mayor alcance y precisión, Ucrania tendría la ventaja de que, no teniendo experiencia en operaciones conjuntas, sin embargo, puede esperarse de que apliquen con profesionalismo lo aprendido fuera de Ucrania, porque estas labores de adiestramiento se llevan a cabo en países como Polonia. Y claro, el argumento es que artillería de precisión puede destruir este tipo de defensas. El Reino Unido lo hizo, por ejemplo, destruyendo los búnkers que el talibán construyó en Afganistán en 2001. Respecto a la superioridad numérica, el contraargumento es no necesitas, porque el frente de combate potencial, aunque hablé de fortificaciones en 800 kilómetros, el frente de combate es de 1200 kilómetros. Lo que pasa es que, claro, parte de ese trayecto está explicado por el río Níper y entonces hay menos fortificaciones rusas en la margen oriental del río Níper, donde están las fuerzas rusas,
por la presunción de que, siendo un río que en partes de su trayecto tiene un ancho de hasta 1 kilómetro, se hace bastante improbable que un desembarco anfibio tenga éxito. Sería percibido con relativa facilidad y podría ser bombardeado las tropas que intentan cruzar el río, mientras lo hacen, antes incluso que puedan poner pie en la margen oriental del río Níper, donde habría tropas rusas esperándolo. Eh, pero bueno, el punto aquí es que el contraataque ucraniano no va a ser en toda la línea del frente, no va a ser en los 1.200 kilómetros de línea del frente, ni siquiera en los 800 kilómetros que sí están debidamente fortificados. Ucrania solo necesita una superioridad de 3-1 en los puntos específicos en los que decida atacar. Obviamente para eso necesita de un factor sorpresa, porque si obviamente Rusia creyese que Ucrania va a atacar en un punto específico, reforzaría esos puntos o ese punto, si Rusia creyese eso, reforzaría esos puntos y Ucrania necesitaría más soldados para lograr esta superioridad de 3-1. Por eso hay operaciones de distracción, pero que además permiten obtener inteligencia, algo que Rusia ya había estado haciendo respecto a las tropas ucranianas. Pequeños avances que llevan a fuego enemigo, fuego que a su vez permite ubicar digamos, donde se encuentran la artillería, los blindados o la infantería. Eh, y claro, algunas son operaciones de distracción y que a la vez permiten obtener inteligencia, como un cruce del río Níper que se produjo hace un par de semanas. Decía, es altamente improbable que un intento de cruzar el río para atacar a las tropas rusas en el este del mismo tenga éxito, pero una cosa es que sea improbable y otra cosa es que no sea posible. Y lo hace más posible aún el hecho de que, considerando que es improbable, Rusia no incrementó significativamente sus defensas en esas áreas. Eh, digamos, los optimistas dirían en favor de Ucrania que Ucrania ya logró un ataque sorpresivo en la ofensiva de septiembre pasado, que se esperaba fuera en Gerson, al suroeste de Ucrania, y finalmente la ofensiva fundamental fue en Kharkov, al noreste de Ucrania, ¿no? Además, Ucrania, además de lo que ya indiqué en cuanto a artillería de mayor alcance y precisión, ha recibido de los países de la OTAN armamento para lidiar con el tipo de defensas que sus tropas van a encontrar. Vehículos y explosivos que intentarían abrir paso entre los conos de cemento, que no tienen base bajo tierra, sino que están simplemente superpuestos, eh, y carros con palas o cargas explosivas que permiten detonar los campos minados, detonar las minas en esos campos y abrir una trocha para poder avanzar, o también para volar estos conos de concreto que pretenden contener el avance de los tanques y blindados en general. Eh, Además, tienen blindados con puentes desplegables que permitirían sortear las trincheras y fosos antitanque. Eh, Aunque hay consenso entre los especialistas de que, así como el desempeño ucraniano ha sido bastante mejor de lo esperado hasta ahora y el desempeño ruso bastante peor, Rusia, sin embargo, ha aprendido de sus errores iniciales. Recordemos que esta guerra tiene más de un año ya de duración, y por ende había tiempo para enmendar errores. Eh, y que sí hay consenso en decir que más allá de lo que se espere sea capaz de hacer el ejército ucraniano, Rusia está mejor apertrechada, con más soldados, que cuando menos entre las tropas más preparadas, son tropas que han aprendido de errores pasados, pero en todo caso estamos por ver quién tiene razón.